Bueno, buen día a todos. Me tocó un tema complejo hoy, ventas en crisis. En este contexto es casi divertido, les diría, tocar el tema de las ventas. Sería más fácil hablar del Fondo Monetario Internacional que hablar de ventas en este contexto. Mi intención en esta charla es que se lleven 3 o 4 herramientas clave. Voy a intentar cubrirla entre los 45 y 50 minutos, para lo cual voy a hablar con cierta velocidad. Y retomamos luego el tiempo de preguntas. Comencemos entonces. Primero agradecemos desde ya al sponsor, a Banco Comafi, que nos acompaña en este webinar. Y vamos a hablar de escenarios de venta. ¿Dónde estamos parados hoy? Nosotros identificamos dentro de los escenarios de venta que actualmente se están atravesando 4 variables. El escenario 1, que es el más perjudicial de los escenarios, la curva que están viendo pintada en azul corresponde a la visión administrativa de la venta, es decir, a la visión de facturación, no a la visión de la cobranza de la venta. Lo mismo para el punto de equilibrio sobre facturación, no sobre cobranza. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque a la línea azul le vamos a tener que sumar los días en calle que tengamos, más la activación, más las deudas que tomemos, aquellos que tomen deuda, en este periodo de crisis. Así que en el escenario 1, la actividad es igual a 0, no se puede facturar, el ejemplo clásico es el cine, por decirlo así, y la brecha entre lo que es punto de equilibrio y facturación es absoluta, 100%. Lo que estoy buscando es que ustedes se ubiquen, primero que nada, en alguno de los 4 escenarios que vamos a mostrar. Recuerden siempre que tienen un desvío en la cobranza, es decir, en el escenario financiero, de 45 a 60 días por encima de los plazos que yo estoy hablando. El escenario 2, nos estamos manteniendo entre un 30 y un 45% de nuestra facturación histórica, a modo de ejemplo, ¿no? Podrá ser el 50, podrá ser el 28. Es menor la curva en lo que refiere a la brecha entre lo que es punto de equilibrio, y facturación. Todavía estamos por debajo del punto de equilibrio. Recuerden de nuevo, no estamos sumando el escenario financiero, sino simplemente el económico-administrativo de facturación. Tercer escenario, algunos de los más favorecidos, entre el 45 y el 60% de su facturación habitual. Y el cuarto escenario, que se da en algunas industrias, habitualmente, por ejemplo, el caso obvio, quienes proveen hoy a la salud, en el cual la cuarentena quizás les ha dado una baja o les ha dado una alta por encima del 100% de su facturación histórica. Y tenemos algunos casos de reconversión, inclusive algunos miembros Vistage, que aprovechando muy rápido la oportunidad de una reconversión han llegado al 120 o 130 de su facturación histórica. Por supuesto, el 4 es el mejor de los escenarios que se pueden presentar en este contexto. Plan de crisis. ¿Por qué empezamos por un plan de crisis? Hablar de ventas solamente en este contexto no es suficiente, hay que verlo en una mirada un poquito más holística, un poquito más global. La primera pregunta que tengo para todos, yo a ustedes no lo veo, es ¿cuántos de ustedes tienen un plan de crisis? Es decir, ¿cuántos de ustedes pueden ahora imprimir, para decirlo de una forma muy taxativa, cuáles son los pasos que se van a ejecutar si suceden determinados escenarios? Quien no tiene un plan de crisis, sobre todo si es pequeña y mediana, está en problemas. ¿Por qué? Porque va a estar tomando decisiones sobre escenarios extremadamente cambiantes de forma extremadamente rápida y mal contemplados. Entonces, para quien no tenga un plan de crisis, que incluye, por supuesto, también a la venta, lo primero que sugiero es que se arme. ¿Qué tiene un plan de crisis o qué debo tener en cuenta? Habitualmente tiene lo que se llama un universo temporal. Un plan de crisis tiene una brecha de tiempo. Sugerimos en este contexto hacerlo entre los 90 y 120 días al plan de crisis, en lo que es la planificación, y llevo una revisión cada 48 horas, como sugerida. El plan de crisis en este tipo de contexto se basa en la liquidez, es decir, básicamente en el dinero disponible, en la caja, como querramos verlo. ¿Por qué se basa en la caja y por qué es tan dinámico? Porque las ventas en este contexto no nos dicen absolutamente nada, ¿no? Digamos, lo estamos viviendo todos, pequeñas, medianas y grandes empresas. Por tanto, lo que hace el plan de crisis es, según dada determinada caja proyectada, determinada cobranza, se desatan o se activan determinado tipo de acciones. El plan de crisis funciona, por otro lado, como un péndulo, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Es decir, puede tener cuestiones positivas si el escenario de liquidez mejora, cuestiones negativas si empeora.
pero se anticipa sobre todas las áreas del negocio, o los ejes principales del negocio, qué es lo que va a suceder en los diferentes escenarios que se puedan presentar frente a la liquidez o a la cobranza existente. Y algo muy importante es formar lo que se llama un comité de crisis. ¿Qué es un comité de crisis? Para los que somos muy pymes, yo tengo 5 compañías pymes junto a mi socio Juan Sosa Fernández, muy diferentes las 5 compañías en cuanto a su estructura de costos. No es solo importante que estemos los número 1, fundadores, dueños, CEOs, socios, sino participar a los que son nuestros empleados más representativos de cada área del negocio. No importa con esto que tengan un cargo jerárquico o no jerárquico, dependerá del tamaño de la compañía, pero ese pequeño comité de crisis lo forma el máximo responsable de administración, el máximo responsable de producción, de operaciones o de las áreas que tengan negocio como claves. Sí o sí hay que incluirlos en la planificación de crisis, porque es además quien van a ejecutar luego el plan según el escenario dinámico que se dé, tanto en la cobranza o en la liquidez. Cada área del negocio, cada uno de estos responsables del negocio tienen metas puntuales que se arman en el plan de crisis, que van desde reducción de costos hasta propuestas específicas para aumentar el margen de ingresos. Yo acá quiero traerles a modo de ejemplo que participar el equipo, lo vamos a ver un poco más adelante, genera alternativas que no vemos muchas veces en los número 1 de las organizaciones, porque en este contexto estamos inmersos con demasiados frentes abiertos. Entonces, disculpen la redundancia, pero abrir el juego a nuestro número 1 nos da la posibilidad de encontrar nuevas alternativas que nosotros no vimos. Por supuesto, es vital que todo plan de crisis contenga un plan de marketing de crisis, que es cómo voy a comunicar hacia adentro a mis colaboradores y hacia afuera, ya sean clientes o no clientes. Hoy la comunicación realmente es clave, una comunicación incorrecta dentro de un equipo de trabajo puede ser muy perjudicial, sobre todo porque los ajustes no son en tiempo real, a diferencia de cuando estamos compartiendo un espacio de trabajo físico en común. Y todo, insisto, lo que impacte en el flujo de fondos se ve en el plan de crisis, o está impactado en el plan de crisis. Tanto como la empresa como para los empleados. Acá una pequeña sugerencia que es, hagan una lista de sus colaboradores y cómo están compuestas sus diferentes grupos familiares, porque quizás algunos de ellos puedan adquirir o ingresar a subsidios, o bien sus familiares directos, que no tienen contemplados o no tienen en su panóptico, y es una forma interesante de ayudar en este contexto a nuestros colaboradores para que puedan aumentar sus ingresos más allá de lo que aporta la compañía. Entonces, es importante que se tomen este trabajo para que tengan el área de recursos humanos ideal, para que tengan pymes muy chiquitas, quedará el número 1, un responsable de administración, de ver el grupo familiar y a qué tipo de subsidios pueden acceder, y luego verificar a qué tipo de subsidios están accediendo. Sobre todo esto tiene mucho impacto si algunos de los que están escuchando se encuentran en un plan quizás de reducción en lo que refiere a ingresos o salarios o pagos parciales, porque hay una complementación con este tipo de subsidios entre lo que ustedes reduzcan y lo que se puede obtener de otra fuente de subsidio. Recuerden que las ventas las estamos viendo desde otro lugar. Esta es una guerra por la liquidez. Digamos, la guerra de ventas, técnicamente, en este momento es una guerra por la liquidez. Y la liquidez en este contexto tiene una característica muy particular, es que tiene un stock y se agota día a día. Traducido, las empresas, en la medida que dure este contexto, cada vez tienen menos disponible. El tema es quién se queda antes con ese disponible, básicamente. Es decir, que la guerra actual en el área de ventas se centra en quién se queda con el disponible de liquidez de sus clientes antes que sus competidores. Y cuando hablo en este contexto de sus competidores, ya no hablamos de competidores directos, es decir, quien puede sustituir lo que yo comercializo. Ya hablo que estoy compitiendo con quien provee videocable, conexión por internet, o quien provee materias primas. El tema es quién se queda con la liquidez primero. En este contexto de liquidez, para poder capturarla antes, armen lo que llaman planes de cobranza. Esos planes de cobranza generen por lo menos 5 planes de cobranza diferentes, es una sugerencia, y aplíquenlo analizando caso a caso.
habitualmente lo que sugerimos es tomen primero el 85% de su facturación, que le va a dar más o menos algo así como el 22 a 28% de sus clientes, y armen estos planes de cobranza según los escenarios que se vayan dando. Ejemplo, escenario de cobranza, vengo cobrando menos del 20% y se atrasó más de el 30% de los días habituales de pago de este cliente. Supongamos que tenía un promedio de pago a los 20 días y se atrasó 6 días más. Entonces se aplicó el plan 1 de cobranza a cliente, que tiene determinados beneficios. Vuelvo a lo mismo, el concepto principal es la liquidez. Y recuerden sobre los gráficos que vimos al principio, que mostraban la curva de crecimiento, escenario 1, 2, 3 y 4, que en la post-crisis vamos a tener entre unos 45 y 90 días hasta recomponer los ingresos. Y a esto le tenemos que restar la deuda adquirida, y disculpen que sea reiterativo en este punto, pero es muy importante para su planificación de ventas y de crisis, más los días de cobranza habitual. Es decir, que vamos a tener un escenario quizás de terminada la crisis, 90 días mínimo o 120 días de postcrisis financiera. Por eso es muy importante que tengan un plan de crisis y postcrisis bien contemplativo, ¿no? Desde el punto de vista de los ingresos. Plan de reconversión del negocio, esto aplica especialmente a los casos 1 y 2, es decir, a los casos en los cuales estamos en una posición de ventas 0 o cercana a 0, o nuestro régimen de venta está rondando entre el 30 y el 45% de lo que habitualmente facturamos. Es decir, que los que están en ese escenario concentran especialmente en lo que vamos a hablar ahora. Primero analicen la reconversión del negocio. Reconversión es una palabra hermosa, ¿no? Parece que fuera una pavada. De un día para el otro fabrico rulemanes y paso a hacer mascarillas. Yo no me refiero a ese tipo de reconversión del negocio. Me refiero a una reconversión que pueda activar en el corto plazo, 30, 45 días. ¿Por qué? Porque una reconversión que lleve más de este plazo no la voy a poder aplicar en el tiempo suficiente para el periodo de crisis, y en la post-crisis me voy a quedar tarde. ¿Qué puedo hacer en lo que es planificar una reconversión? Hacer lo que se llama reconversiones parciales, por ejemplo, o migrar a nuevos productos o servicios. Reconvertir no implica necesariamente dejar de hacer lo que hago, sino quizás es, por ejemplo, fraccionarlo o cambiar a quién le vendo, ¿no? Un clásico escenario de esto es pasar de un comprador consultivo a un comprador cliente final, o pasar de mi cadena de distribución al cliente final. Por tanto, puedo tomar contacto y activar la venta. Si, por ejemplo, mi cadena de distribución venta al cliente final a través de locales, puedo tomar a través de comercio electrónico parte del cliente final y activarlo. Y recuerden, muy importante cuando analicen la reconversión, que a través de cada industria habilitada, vamos a tomar las dos más claras que tenemos hoy, que son la alimenticia y la de salud, hay una gran cadena de valor, tanto horizontal como vertical. Analicen, escriban la cadena de valor de este tipo de industrias, porque quizás ustedes no pueden aplicar un plan de reconversión parcial para venderle a la industria alimenticia, pero sí para los proveedores de la industria alimenticia, lo mismo para la industria de la salud. Entonces es muy importante que se tenga una visión mucho más amplia de lo que se llama el mercado potencial de clientes. También en este contexto, analicen la viabilidad de nuevos segmentos y nuevos mercados. Este es el caso que estábamos nombrando antes. Mi venta tradicional va al distribuidor, pero ahora me puedo orientar al cliente final. Según el tipo de acuerdo que tenga con mi distribuidor, se me da 3 escenarios posibles. Uno es salteo a mi distribuidor y se va a enojar, sépanlo, y luego podrá administrar o no los costos de ese enojo, entre comillas, o retomar mi cadena de distribuidor. Hay un escenario mixto en el cual voy al cliente final con un precio similar o igual al que va a mi distribuidor, por tanto estoy en igualdad de competencia, pero utilizo mejor el mercado electrónico que mi distribuidor, que es un comercio habitualmente de menor dimensión. Y hay un tercer escenario en el cual vendo directo a mi consumidor final, pero uso como punto de pick-up o comisiono, por así decirlo, a mi distribuidor. En cuyo caso, tomo yo la estrategia y contengo la estrategia para llegar al cliente final y activar el cliente final, pero respeto, doy un reconocimiento a mi distribuidor para que en la post-crisis no se me caiga toda mi cadena.
Tengan en cuenta que la migración al mercado electrónico no es algo simple. Acá les recomiendo realmente que si es una posibilidad de reconversión, se asesoren rápido con profesionales en mercado electrónico si no están duchos en el tema, porque no es tan simple como publicar en Mercado Libre o hacer un carrito de compras la reconversión al mercado electrónico. Una forma de reconvertir que no se comenta habitualmente, la unidad mínima que tenemos de medida en realidad no es nuestro producto o servicio, sino es nuestra hora hombre disponible. Y aquí hay algo muy interesante para los que están dentro del escenario 1 o 2, recordamos, están en cero potencial de venta o están por debajo del 45% de su venta habitual, que es poder dar a otros colegas que se encuentran en escenarios 3 y 4, es decir, en escenarios más beneficiosos, si se quiere, dentro de este contexto, horas hombre humanas, aunque sea parcialmente. Esto es, ejemplo clásico, dar mi fuerza de ventas para la generación de prospectos, que es algo que voy a ver más adelante. O dar 3 horas de administración de 5 recursos. Aún sea un costo subsidiado en hora hombre, es un peso más que entra. Y en el escenario 1 y 2, donde la liquidez tiende a cero y la venta tiende a cero, aunque sea marginal o la utilidad sea negativa, pero obtengo un ingreso, la terciarización de esa hora hombre es muy atractiva. Acá tenemos una gran ventaja, que es la comunidad Vistage. Más de 1000 compañías trabajando dentro de un entorno de confidencialidad, buena práctica y compartir. Por tanto, lo tengan muy en cuenta aquellos que están en el escenario 1 y 2, la posibilidad de brindar esta hora hombre dentro de lo que es entornos seguros. Y por supuesto, para los que tienen o proveen productos o servicios exportables, aún sea un costo de exportación muy alto, aún sea por debajo de contribución marginal bruta, hoy día el centro es la liquidez. Siempre y cuando mi margen de contribución no sea extremadamente elevado en lo que es el costo de la provisión de servicio, o el costo de la materia prima que estoy comercializando. Disculpen que voy rápido, insisto, mi idea en esto, como hay tantos escenarios factibles que se puedan llevar 2, 3, 4 herramientas cada uno, y es por esto es que intento dar un pantallazo general en el tiempo y dejar el máximo tiempo factible para preguntas. Para los pocos casos en que pueda vender y se encuentren en el escenario 1 y 2, flexibilicen al máximo posible su política de crédito. ¿Por qué esto? Porque hoy día un cliente AAA o un cliente B son prácticamente iguales en su riesgo crediticio. Es decir, no hay grandes diferencias de riesgo, o dicho de una manera más realista, hoy es tan riesgoso un cliente AAA como un cliente B. Por tanto, tomen entre comillas su política de créditos habituales cuando se refiere a la venta de cliente nuevo. Y esto aplica particularmente cuando tenemos márgenes brutos muy altos, ¿no? Digamos, hay tipos de, sobre todo en empresas de servicio, algunos de producto también, donde el margen bruto, es decir, el costo de la mercadería vendida o el costo de brindar el servicio en función del precio es muy bajo, es decir, mi costo está por debajo del 45%, tengo un muy alto margen bruto, por tanto, el riesgo crediticio vale la pena ser tomado. ¿Por qué? Porque mi margen bruto es muy alto. Entonces, cuando mi contribución o margen bruto es muy alto, en este contexto conviene aumentar lo que se llama la exposición, el riesgo. Si es muy bajo, no, por supuesto, ¿no? Esta regla aplica en forma inversamente proporcional si mi margen bruto sobre venta es del 25%. Ahí no puedo tener una política laxa crediticia porque el 75% de lo que vendo es costo directo. Por tanto, mi riesgo es altísimo y el que puede perder la liquidez soy yo como vendedor y no el otro como comprador. Motivación y contención de equipos de trabajo. Esto aplica a toda la compañía, pero lo vamos a llevar especialmente luego en la siguiente etapa a lo que es equipo de venta. Manténganse online con su gente. Pueden utilizar cualquier plataforma, un grupo de WhatsApp, una plataforma de videoconferencia como puede ser esta, o como puede ser Meet de Hangout, o como puede ser Skype, por supuesto con cámaras apagadas. Pero es muy interesante tener los equipos de trabajo. Nosotros lo hemos aplicado en todas nuestras empresas,
conectados durante el horario laboral, por lo menos por el chat. ¿Por qué? Porque permite un ida y vuelta y permite cierta comunicación, tanto de cosas positivas como negativas que dan más sentido de pertenencia o cercanía. Mínimo interacción con sus equipos de trabajo para quienes lideran los equipos de trabajo 3 veces al día. Algo importantísimo para todos los equipos de trabajo, después lo vamos a profundizar para el área de ventas, es agenda anunciada. ¿Qué es esto? Semana a la vista, ¿qué voy a hacer día por día? ¿Cuáles son mis tareas o mi planificación día por día de mis colaboradores? ¿Por qué? Porque es muy importante dar predecibilidad y orden de trabajo. Es muy diferente trabajar en virtual que trabajar en presencial. Y al menos que su gran masa laboral sea de gente menor a 35 años, no es tan fácil ordenarse. Piensen siempre en el colaborador que trabaja desde su casa en un departamento de 2 ambientes con un nene de 3 años y su esposa, o 2 nenes, uno de 3 y uno de 5. Se hace bastante difícil trabajar en teletrabajo en esas condiciones. Por tanto, la agenda predictiva o la agenda anunciada ordena mucho la forma de trabajo. Y acostúmbrense a home office, que es un proceso madurativo, no va a ser un día para otro. Emprolijen la forma de trabajar de cada colaborador, ayúdenlo. Para esto pueden utilizar herramientas muy simples, muy baratas, de hecho hay algunas gratuitas, como aquí les mencioné una que se llama Trello, vienen en castellano, son autocustomizables. Pueden utilizar Gmail si quieren para ver todas las agendas compartidas de todos los colaboradores, también es gratuito. O pueden utilizar una cola de mails en la cual aparezcan todos los colaboradores del área y cuál es el plan de trabajo de agenda para cada uno de ellos. Cualquiera sea la plataforma que utilicen, mantengan la comunicación de cómo se va a ir trabajando en el día a día lo más similar en cuanto al orden a lo que es lo presencial habitual, en cuanto al orden, hasta que la gente se acostumbre a este ritmo de home office. Que se haya acostumbrado a trabajar en remoto no implica que se hayan acostumbrado a trabajar en home office. Que se hayan acostumbrado a una videoconferencia no implica que se hayan acostumbrado a trabajar en home office. Trabajar en home office es una práctica que lleva tiempo. Y vuelvo a lo mismo, es muy fácil dispersarse. Todos los días, lo recomiendo para todos los equipos, lancen un desafío. Esto es, si tienen varios equipos constituidos, que el líder de cada equipo, sea jerárquico o no jerárquico, lance una especie de trivia, una pregunta a responder, un problema a resolver, de cualquier tipo. Cómo hacer más rápido el flujo de fondos, cómo aumentar la facturación, cómo disminuir algún costo, al principio del día. Y al final del día, recojan en un pequeño call los aportes de cada uno. ¿Esto para qué es? Principalmente para mantener la mente fresca de sus colaboradores, ¿no? Y además, un subproducto que van a obtener son muchas ideas que no se le va a ocurrir al comité de crisis. Nosotros desde que empezó esta cuarentena hemos lanzado 4 productos gracias a ideas del equipo, no gracias a ideas ni siquiera del comité de crisis. Por tanto, las ideas están siempre, quien está todos los días en la trinchera. Úsenlas, usen a su equipo para trabajar, inclúyanlo. Y una vez por semana los líderes de cada equipo, y si son pymes muy chiquitas, el presidente o fundador, comuníquese en forma personal con cada colaborador. ¿Qué es en forma personal? Esto se habla de alentar, contener y preguntar cómo está. No se trata de hablar de trabajo. Puede ser muy corta la comunicación, puede durar 5 o 10 minutos, puede ser un gesto, pero comuníquense una vez por semana con cada colaborador en un llamado privado o una videoconferencia, si es videoconferencia mucho mejor, y ese llamado tiene un objetivo de comunicación personal, no de comunicación laboral. Ahora vamos a ir a lo que es las ventas específicamente, que era el tema que nos traía a esta charla. Por supuesto, aplica especialmente a los casos 2 y 3, es decir, a los casos en los cuales todavía tienen algo de venta, y a los escenarios 1, en los cuales están en 0 venta, pero tienen posibilidad de reconvertir parte de su negocio. Quienes están en el escenario 4, les van a servir todos los conceptos que vamos a trabajar hoy, pero no tienen por qué aplicarlos en este momento. Y piensen siempre que estamos hablando de crisis y post-crisis, ¿no? Es decir,
Para los que no podamos vender, preparémonos para poscrisis. Y realmente preparamos para poscrisis, porque la liquidez va a seguir siendo limitada. Entonces no se trata nada más de que se reactive la actividad económica, se trata de reactivar la actividad económica y ser los primeros en capturar la liquidez de esa reactivación, frente a nuestros competidores y frente a la liquidez del cliente en sí mismo. Si pueden vender, si están en cualquier escenario de ventas, el que sea, sacando el escenario 4, en el cual están en una muy buena posición de ventas, utilicen a sus mejores vendedores para vender. Ya sea que tengan 1 o 5, no importa. Ya sea que su mejor vendedor sea el gerente general, el propietario o el fundador, pero utilicen los mejores vendedores si tienen pocas ventas. El resto de su fuerza de ventas o gente del área comercial concentran en la cobranza. Flexibilicen la política de crédito, ya lo habíamos hablado antes, tomando en cuenta las sugerencias que dimos en los puntos anteriores, esto es su margen de contribución. Mantengan el equipo activo en la fuerza de ventas. Nosotros, la gente de ventas, somos muy susceptibles a la inacción. Traduzco, nos retroalimentamos muy rápidamente de la no actividad. Traduzco, pasamos del 100% a la cero actividad en forma muy rápida. Por tanto, es muy, muy importante que nos mantengan alineados con una comunicación fluida y con cosas para hacer, aún escenarios de cero venta o de muy baja venta. Y para todos, acorten los ciclos de venta. Ahora vamos a detallar un poco más esto. Cuando uno está en televentas, o ventas remotas, o ventas vía videoconferencia, o ventas vía mercado electrónico, los ciclos de venta deben disminuir en su tiempo. ¿Por qué? Porque el interlocutor tiene mucho menor grado de atención de lo que habitualmente tiene en una venta presencial. Por tanto, debo contener el tiempo, achicar el tiempo. Si antes tenía una reunión presencial de relevamiento, supongamos que venden a otras empresas en un formato de venta consultivo, de 40 minutos a 1 hora y 20, ahora tienen 20 minutos para realizar ese trabajo. Por tanto, hay que constituir o construir un ciclo de ventas que permita recabar información en ese tiempo. Aprovechen este momento, sobre todo los que están en el escenario 1, 2 y 3, para profesionalizar a su fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque habitualmente es algo para lo que nunca tenemos tiempo, ¿no? Es clave en este momento generar los ciclos de venta en forma robusta, los procesos comerciales y normalizar la información de lo que es prospectos, mercados o a quién voy a atacar. Si hoy no tienen CRM, adquiéranlo, aprovechen, aún estando en escenario de baja liquidez. Hoy hay CRM muy baratos como Papra y no CRM. Son CRM que valen 10, 12 dólares por usuario, se autocustomizan y están en castellano, son muy fáciles de utilizar y les da una visibilidad completa de lo que está haciendo su fuerza de ventas, o de lo que va a hacer su fuerza de ventas, o cómo se está preparando para la postcrisis. Construyan y normalicen sus procesos de prospección para clientes. ¿Qué es normalizar? ¿Cuáles son mis fuentes de prospección? ¿Dónde voy a buscar a los clientes nuevos? ¿O cómo voy a hacer venta cruzada? ¿En qué cartera de clientes total de mis clientes? Implementen objetivos medidos en unidades. Voy a buscar 8 clientes nuevos, 10, 12, 15. Es decir, salgan del cuantitativo, del nominal, tiene 6 millones de objetivos de venta, 600.000 pesos o 60 millones, es indistinto, y empiecen a ver la venta desde la unidad cliente. Es muy importante en este escenario ver la unidad cliente. Tengo que generar 10 ventas en clientes existentes, tengo que generar 8 clientes nuevos, de categoría A y 15 de categoría B. Es muy importante que cambien esta forma de visión de la fuerza de ventas y utilicen este momento para hacerlo. Retomo lo que hablábamos antes de utilizar los equipos de trabajo. En este sentido, la fuerza de ventas puntualmente siempre tiene muy buenas ideas, habitualmente hay que ponerle muchos filtros porque somos un poco soñadores, pero suele tener muy buenas ideas de cómo poder reconvertir o encontrar oportunidades dentro de lo que son sus clientes. Entonces, utilicen esta usina de ideas o estos desafíos o este tipo de trivia diario con su fuerza de ventas. Por supuesto, la consigna debe ir variando día a día con la mayor frecuencia posible.
y mantengan contacto más fluido con la gente de venta y con el resto de los colaboradores. Vuelvo al mismo punto, la fuerza de ventas pasamos de actividad 100 a actividad 0 en forma muy rápida, sobre todo cuando salimos de nuestro régimen habitual de trabajo. Construyan buenos procesos de supervisión, esto es, ¿qué voy a supervisar en el día a día en este nuevo formato de trabajo de mi fuerza de ventas? ¿Cómo voy a aprender de ese modelo de supervisión? Lo primero, cuando supervisen, que en este escenario yo recomendaría que sea en una reunión o en un call en forma diaria, tipo videoconferencia, fíjense específicamente qué está haciendo cada uno para tomar ideas del qué hacer y del qué no hacer. Van a salir fortalecidos además cuando tomen una supervisión cercana de lo que es el escenario de la famosa postcrisis. Esencialmente estadios 1, 2 y 3. Creen procedimientos y reglas mínimas para venta remota. Esto es, la mayoría de las fuerzas de venta no está preparada para ventas remotas, lo habíamos mencionado antes. Por tanto, ejemplo de crear reglas mínimas. Si nos vamos a conectar con prospectos nuevos, porque estamos en escenario 2 y 3, para contacto vamos a utilizar teléfono, WhatsApp o el que fuere, no sé, LinkedIn, de acuerdo. Y lo vamos a utilizar con este formato, no con otros. Para hacer relevamientos vamos a utilizar siempre videoconferencias y no otro formato. O videoconferencia y llamada telefónica y no otro formato. Según cuál sea el soporte, cambia ese procedimiento, porque cambia la forma en la cual se ejecuta. Tengan en cuenta que la postcrisis, la forma de vender va a cambiar por un periodo de tiempo. Por tanto, esto no se trata solamente de la cuarentena, sino de que es muy probable que tengan lo que se llama un coletazo de entre 30 y 45 días posteriores a que su actividad se recomponga, en el cual el formato de venta va a seguir cuasi remoto o muy similar al formato de crisis. Y entrenen en esto, es muy importante, a sus equipos para prospectar en forma remota, por lo que dijimos anteriormente. Cuando se reactive su actividad en el momento que sea, va a haber un coletazo de tiempo hasta que se retome el formato habitual. Por tanto, tienen que poder prospectar en forma remota de manera rápida para quedarse con la venta y la liquidez, y para esto lo van a tener que entrenar. Y acostumbro a trabajar en grupos chicos de contactos, 5, 10 contactos, 3 contactos, una cantidad de contactos diarios que pueda dar seguimiento. Para esto y para poder dar seguimiento, retomamos a la idea de utilizar un CRM de bajo costo, lo tienen en el slide anterior, como puede ser Papra o no CRM. Igualmente esta presentación, Pistas seguro se las va a enviar para que puedan repasar los temas. Cuando generen campañas, si están en estadio 1 y reconvirtieron en el negocio, o estadio 2 y 3, es decir, que pueden vender, pero están disminuidas en venta, utilicen lo que se llama campañas en 3 toques como mínimo. Es decir, no busquen el llamado telefónico o el contacto por LinkedIn diciendo, hola, ¿qué tal? Nos especializamos en venta digital y nos encantaría conocer y enviarte una propuesta, que es lo que habitualmente hace el 90% del mercado, tanto en pymes como grandes empresas. Si no utilizan lo que se llama una campaña de toques. ¿Qué es una campaña de toques? Voy madurando al prospecto en forma progresiva. Primero presento un caso de éxito, por ejemplo, luego le invito a un webinar técnico, no un webinar de mi producto, sino de los beneficios que este brinda, y en última medida busquen estado de contacto. Es decir, busquen toques sucesivos, no hagan campañas de lo que se llama un solo impacto. Busco con una sola acción generar un prospecto al cual pueda relevar o venderlo en forma virtual. Por supuesto, si no está sistematizado, la campaña de 3 toques, como todo lo que estamos hablando, es solo una expresión de deseo. Elijan bien sus canales de comunicación para su proceso comercial, lo habíamos hablado antes, por ejemplo, para contactar LinkedIn o emails, hasta WhatsApp, para relevar pueden usar Meet o Zoom o Skype. Para presentar propuestas pueden utilizar otro tipo de herramientas o pueden utilizar correo electrónico. La última, correo electrónico, es la peor de las propuestas, la peor del formato, perdón, de presentación de propuestas, porque habitualmente van a hacer lo que hacemos casi todos cuando recibimos una propuesta, que es
tomar el scroll del mouse, ir al último slide y fijarse en el precio. Por tanto, la propuesta de valor se va a ver totalmente desdibujada, o si armaron algo específicamente para ese cliente, se va a desdibujar totalmente. Si su interlocutor no está acostumbrado, porque es un interlocutor no profesionalizado o de muy bajo nivel formacional, a realizar una teleconferencia o a realizar una videollamada, no hay problema, mándenlo por mail, mándenlo con o sin precio a la propuesta y vayan verificando en forma telefónica, hoja por hoja. Por supuesto, todo lo que refiere a presentaciones, y ahora vamos a ver más adelante, en este contexto cambia mucho, que le envío a mi cliente. De nuevo, la agenda programada semanal y en forma anticipada, sobre todo para empresas en estadio 1. Vuelvo a lo mismo, los comerciales pasamos de actividad 100 a actividad 0, y después nos cuesta muchísimo volver a un buen régimen de actividad. Así que si realmente no pueden vender, no pueden reconvertir parte de su negocio, no pueden prestar parte de su fuerza de ventas para actividades que estén, para empresas, perdón, que estén en actividad, si no pueden hacer ninguna de esas cosas, que permítanme decirlo, les puedo garantizar que el 99% de las compañías puede realizar, aunque sea una de ellas, así sea prestar parte de su personal a otras compañías a un costo muy bajo. Preparen la agenda de trabajo semanal. ¿Cómo nos vamos a manejar en la poscrisis? Analicen la venta de productos de terceros. Esto es interesante porque es muy fácil de realizar, siempre y cuando los productos de terceros sean de simple comercialización. ¿A qué me refiero con esto? Yo no me voy a vender, no voy a poner a venderme en un escenario de crisis consultoría en finanzas si habitualmente lo que vendo son rulemanes. ¿De acuerdo? Mi fuerza de venta no va a estar preparado para ese tipo de conversión. Pero si se trata de productos de terceros de venta simple, ya sea en canal de tipo 100% virtual, puede ser a través de e-commerce o respuesta de e-commerce, o una venta remota simple, puedo utilizar mi fuerza de ventas para vender productos de terceros que sí se encuentren en actividad. Habitualmente, las empresas que venden consultivo, es decir, la industria alimenticia, o a la gran industria alimenticia, a los retailers especialmente, o a lo que es sanidad, tienen fuerza de venta en cuanto a cantidad de recursos reducida. Por tanto, si usan su fuerza de ventas, van a tener la potencialidad de llegar más rápido a muchos más prospectos. Es algo interesante para poder estimar y es fácil de reconvertir, o tomen productos o servicios que sean fáciles de reconvertir y de aprender a su fuerza de ventas. O de lo contrario, úsenla simplemente para generar prospectos, o el primer contacto para que luego siga esa venta la empresa que está especializada en la venta. Es decir, presten su fuerza de venta solo para generar contactos. Vuelvo a lo mismo que habíamos hablado antes, analicemos toda la cadena de valor de las empresas que están en actividad. Siempre hay oportunidades ocultas. Y desarrollen un plan de cuentas para cada uno de esos vendedores, sobre todo las que están en estadio 1 para post-crisis. Estadio 2, 3 y 4 también, pero 1 sobre todo. ¿Esto qué es? 85% de los clientes, de nuevo, cada uno de los vendedores. ¿Qué es lo que voy a hacer desde la semana previa a la post-crisis para activar esos clientes? Eso es un plan de cuentas. Tiene acciones puntuales y plazos para realizarse. Habitualmente el mejor orden para hacer esto es, primero, activar la venta recurrente, si estoy en el escenario 1 en el que no estoy vendiendo nada, o estoy en el escenario 2 de venta disminuida. Segundo, activar la venta cruzada de los productos que no, o servicios que no me estaban comprando inclusive antes de la crisis. Y tercero y último, venta nueva. Siempre la venta nueva la dejamos al final de nuevos clientes porque es la más costosa. Por tanto, primero reactivar con lo que ya compraban. Segundo, venderle nuevas cosas a mi cliente una vez que lo recupero. Por último, ir a buscar clientes nuevos en la postcrisis. Analizar nuevos mercados internos y externos es una obviedad, pero no sé si todos lo están haciendo, aún con altos costos. Definan cómo van a evaluar los planes de acción de cada vendedor y supervisen la implementación. No saben la infinidad de veces que nos encontramos con compañías. Nosotros trabajamos, el 90% de nuestros clientes son pymes, pero tenemos algún pequeño grupo de multinacionales. Y ven los procesos de venta y la verdad están muy bien hechos los procesos de venta. Y bajás al equipo comercial y decís,
Pero espera, tu fuerza de ventas no hace nada de lo que está acá. Y no se supervisa nada de lo que está acá. Planes chicos, bien supervisados, concretos. No grandes planes fastuosos, imposibles de supervisar con 50 indicadores. Los planes tienen que ser concretos. Definan sus reglas de negocio, es decir, qué están dispuestos a hacer y qué no están dispuestos a hacer, tanto en el periodo de crisis como en el de post-crisis, para la venta estamos hablando. Esto debería ir en su plan de crisis. Y redefina las metas por vendedor. Este es un punto muy importante, sobre todo en el estadio 1 ni hablar, pero en el estadio 2, 3 y 4, si ustedes anticipan la venta, por ejemplo, por trimestre o por semestre o anuales al vendedor, redefina las metas para este periodo y que sean levemente superables, porque esto va a mantener más motivada la fuerza de ventas. Es muy preferible que la fuerza de ventas se lleve un mango más, y disculpen la simplicidad de término en este contexto, pero que esté motivada, conteniendo a clientes que están en un contexto parados también en la liquidez y en no largar la caja, a ahorrarme un mango y que no estar enfocado en mi fuerza de venta o al 100% para lograr ese diferencial pequeño pero de pasos sucesivos de la venta. Reitero la sugerencia, reacomode las metas a metas que sean hasta levemente superables. Anticipen, cuando estén en el proceso de venta, los próximos pasos al prospecto. Porque, volvemos a lo que hablábamos antes, en la venta remota la atención del prospecto disminuye mucho. ¿Está? Por tanto, no solo disminuyan el tiempo de cada etapa, sino que anticipen qué es lo que sigue a esa etapa. Y acostúmbrese a mandar una pequeña, una breve minuta de reunión después de cada etapa, así sea por WhatsApp, no importa, con los 5 puntos que se hablaron. Bueno, Carlos, según lo que hablamos por teléfono recién, entonces nos quedamos de acuerdo en este y este punto. Nos vamos a contactar en tal fecha. O te envío vía email tal información. Acostúmbrense a enviar una pequeña minuta. Es muy importante en este contexto. Recuerden, el prospecto, no importa qué industria esté, está totalmente desbordado, no está acostumbrado a trabajo en forma remota, tiene menor grado de atención y concentración. Y recuerden, quizás está con 2 chicos en la casa, encerrado en un departamento de 40 metros cuadrados. Tengan en cuenta que el interlocutor cambió también en sus condiciones de contexto. Y en este tema de la concentración, en todo momento, sobre todo en lo que es relevamientos, realicen preguntas de verificación. ¿Qué te pareció? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué puntos estoy olvidando? Y esto es simplemente a un nivel inconsciente de mantener al prospecto conectado en la comunicación y que no se derive a otra cosa. Sobre todo si no estamos usando una videoconferencia en la cual el otro nos ve y quizás está chateando o viendo una película por Netflix mientras nos escucha, ¿no? Y genera un decálogo de requisitos mínimos que debe reunir el espacio de trabajo. Por favor, muy importante, lo he visto hasta en medios de comunicación masivos, trabajando a periodistas en vía remota por Skype o Hangout, y en el fondo de imagen una parrilla con un palo de escoba sosteniendo la tapa de la parrilla y toda la grasa chorreada, sin luz de frente. Los prospectos son poquitos, están distraídos, tienen que preparar el espacio de trabajo lo mejor posible, aun cuando las condiciones sean adversas en el domicilio de la gente que se esté contactando. Preparen un plan de marketing de crisis. Hoy es crítica la comunicación hacia adentro, por supuesto, pero sobre todo hacia afuera, y si no están acostumbrados a comunicar, hablen con algún colega Vistage que esté dentro de lo que es comunicación virtual, quien sea, cualquier empresa de provisión de este tipo de servicios, utilicen sus canales de comunicación virtual, realicen un diagnóstico de situación y no lo hagan ustedes, háganlo con gente que sabe de lo que es soportes digitales. Y por favor, normalicen la imagen de los colaboradores. Esto es los LinkedIn, las firmas de email, hablábamos antes de los fondos, si van a usar formatos de conferencia de tipo virtual. Recuerden, esta es una guerra por la liquidez y es un stock que disminuye día a día.
su plan de crisis, su plan de ventas, su plan de administración, su plan de finanzas, su plan de producción, su plan logístico, todo se centra en su liquidez. Y es un stock que se acaba en forma diaria, tanto en la poscrisis como en la crisis. Y subsistencia de negocio, esto es importante, muchos de los speaker Vistage pueden ingresar a la página de Vistage, no solo nosotros, sino debe haber más de 50 speaker Vistage que dan horas de consultoría sin costo en este contexto. Nosotros hace muchos años que lo damos, úsenlo. ¿Por qué? Porque van a poder acceder a consultoría de cómo aplicar conceptos en este entorno en el cual no podemos pagarlas de otra manera. Y por otro lado, si pueden ayudar a un colega en forma sincera, de la forma que sea, háganlo. Más allá que no esté en su grupo Vistas directo. Porque en esta crisis la única forma de salir es el trabajo en equipo. Ahora sí, quedamos abiertos 10 minutos a preguntas para lo que se vaya formulando. Hola Emiliano, muchísimas gracias. Bueno, quería comentarte que la presentación que yo hice en el inicio no se escuchó porque tenía bloqueado el auricular, tenía problemas con mi auricular, con lo cual voy a proceder a presentarte mientras que le digo a la gente que haga sus preguntas. Quienes están vía Zoom lo pueden hacer en la opción de el chat de Q&A, que si es que tienen Zoom en inglés, y si no les va a aparecer la opción de preguntas y respuestas. Y quienes están conectados vía Workplace lo pueden hacer en los comentarios y yo lo voy a leer a Emiliano. Mientras la gente hace las preguntas, Emiliano, quiero presentarte como se debe, que eso no se escuchó en el inicio, te pido disculpas. Por favor. Emiliano Marchiori tiene más de 10 años como expositor Vistage, con cerca de 100 exposiciones, es mentor y profesor en IAE, IDEA, UTN, UP, fundador de 6 pymes. Bueno, el resto de la presentación que hago yo siempre son algunas recomendaciones y les explico que por la cantidad de gente que tenemos conectada, no tenemos habilitada la opción de levantar la mano para darles audio y que hagan las preguntas. Entonces les pido a quienes están levantando la mano, como por ejemplo Héctor Iglesias, que me escriba por el chat, y vamos a leer su inquietud o comentario o consulta. Bueno, si te parece, comienzo con la primera pregunta que nos llega vía Workplace. Bárbaro. Es de Juan Pablo y dice: nosotros ofrecemos servicios de e-commerce en Mercado Libre y actualmente tenemos la cuenta con mayor cantidad de ventas en la Argentina en categoría bebidas y almacén. Entiendo que tengo una oportunidad gigante para explotar la coyuntura si ofrezco el servicio a grandes marcas de consumo masivo para vender su producto directo al consumidor. Pero no son los clientes con los que trabajo normalmente. ¿Cómo harías para hacerles llegar la propuesta a ellos en el menor tiempo posible? Mira, la ventaja de las empresas de consumo masivo que son de alta concentración. No tenés 2.000 empresas de consumo masivo. Por tanto, yo agarraría, si me tocara a mí, las 100 empresas principales de consumo masivo. Si querés la nómina, entrá dentro de los miembros de IDEA y vas a ver las 600 empresas más grandes del país. Elegí ahí las de consumo masivo y haría contacto en forma directa, empezando por poner en manifiesto esta definición que nos has dado, ¿no? En lo que es tu penetración de marketplace y tu conocimiento en este punto. Pero haría contactos uno a uno, ¿eh? De nuevo, 3 toques. Primer toque, formato remoto. Segundo toque, formato remoto. Tercer toque, buscar un contacto telefónico. O vía un meeting o vía lo que fuera. Excelente. Vamos con la consulta que nos llega de Ana, también por Workplace, y dice: ¿cómo se concreta el traspaso de personal de una empresa cerrada de un miembro a otra empresa de otro miembro que requiere empleados? ¿Se está haciendo? ¿Cómo se implementaría? Si está cerrado totalmente, es decir, la sugerencia lo que iba es a prestar horas hombre. Esto es, que subalquilo 20 horas de administración, 50 horas de administración, 100 horas de administración en teletrabajo. Te subalquilo generación de prospectos, si me pagas por prospectos generados de mi fuerza de ventas. Digamos, es tan simple como acordarlo entre partes, lo podés formalizar en un contrato o no. Existe una contingencia, por supuesto, que trasladás, por eso recomiendo hacerlo dentro de grupos cerrados como Vistage, porque puede ser solidario a posteriori con ese empleado a quien está tomando las horas de ese empleado.
Por eso recomiendo usar este tipo de entornos en el cual sabemos que hay una confianza y una base común de trabajo. Excelente. Nos escribe Guillermo y nos pide si podés explayarte un poquito más en las reconversiones, hablando de industrias metalúrgicas. Sí, reconversión en industria metalúrgica, te lo voy a traducir muy simple. O terciarizás horas hombre en industria metalúrgica, o vas directo al consumidor a través de lo que es marketplace, mercado electrónico, disculpame. Cualquier otra forma, sobre todo si vendes a empresas en forma directa, hoy la veo muy poco viable. Exceptuando que vendas a industria metalúrgica como insumo en industrias que no estén paralizadas. Ejemplo, la construcción de tanques para oxígeno para la industria de la salud. Pero me imagino que no es tu caso, si no, no estarías haciendo esa pregunta. Excelente, vamos con la pregunta de Lucas, que nos dice: hola Emiliano, ¿cuáles serían las mejores prácticas para aumentar las ventas en el rubro tecnológico para comerciales junior? Bueno, tecnología está en el mejor de los mundos ahora, ¿no? Lo primero que haría conceptualmente es buscar herramientas de simple implementación que impacten en la venta o en el flujo de fondo de cobranza y ofrecerlo en forma pseudomasiva. Aún herramientas ya desarrolladas, porque lo que podés vender es la customización o rápida puesta en práctica de la herramienta, o de la misma forma también activar el marketplace, el mercado electrónico de otros, para lo cual vuelvo a la recomendación del primer caso. Bien, Santiago nos pregunta: ¿cuánto tiempo de maduración le darías a tu equipo comercial a partir de un lineamiento claro de la gerencia comercial? Primero tendríamos que definir qué es un lineamiento claro. Si tengo ciclo, tengo proceso comercial, tengo procedimiento y tengo un script es con qué tipo de preguntas encuentro la necesidad, con qué tipo de preguntas encuentro la oportunidad, yo pondría la siguiente semana a mi fuerza de ventas a estudiar sinceramente y a ponerlo en práctica en roleplay. Si lo tenés construido, si no lo tenés construido, te va a llevar entre 15 y 20 días hacer un borrador inicial que contenga todo eso. Si son ventas simples, condensar un decálogo. Digamos, si vendés velas aromáticas vía internet, lo podés solucionar en 72 horas. Si vendés B2B a la industria de la salud, barbijos, o te reconvertiste a barbijo como algunas industrias, no te va a ser tan simple y te va a llevar más tiempo. Pero los pasos los tenés escritos en la presentación igualmente, son primero tu proceso de ventas, es decir, tus grandes etapas, cómo lo vas a contactar, cómo vas a relevar, cómo vas a entender la necesidad y cómo vas a construir la propuesta y a presentarla, y dentro de esas grandes etapas, cuáles son las acciones que se disparan. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo que tanto el video como la presentación de Emiliano va a estar disponible en Workplace y también en myvistage.com. Vamos a la pregunta que llega de Alberto. Dice: Emiliano, para una pyme que vende servicios a otras empresas y que vendíamos a través de entrevista presencial, ¿cuál sería tu recomendación sobre cómo armar un nuevo modelo de comercialización virtual? Bueno, bienvenido a mi mundo, ahí te voy a hablar como el colega, no te voy a hablar como experto. Básicamente es como lo hacías antes, reduciendo los tiempos de los ciclos de venta, notoriamente, digamos, es decir, tus procesos comerciales van a tener que reducirse en cada etapa de relevamiento, formando al cliente y entrenando al cliente al formato remoto, que no es lo mismo, y a tu fuerza de ventas, y construyendo un proceso comercial que está dentro de la presentación según el tipo de soporte que estés utilizando. Voy a un caso práctico. Lo voy a contactar vía LinkedIn. Buenísimo. ¿Cuáles van a ser las buenas prácticas de contacto vía LinkedIn? Lo preparo, entreno a mi fuerza de ventas. Voy a relevar a través de Hangout, porque es gratuito y le llega el invite con la presentación y es muy cómodo de utilizar. Buenísimo. ¿Cómo se realiza correctamente una indagación? ¿Qué preguntas voy a poner en el medio de la indagación para mantener atento a mi prospecto? ¿Y cómo voy a fijar la siguiente etapa? Siempre recordar minutos de reunión entre una etapa y la otra, mucho más que antes. Esta es una buena práctica en cualquier momento de la venta, crisis, post-crisis, COVID-19, ébola, es exactamente lo mismo, la buena práctica de avisar qué etapa sigue y generar una minuta, pero en este momento es imprescindible.
Bien, tenemos varias preguntas repetidas sobre las reconversiones y sobre la industria gastronómica. Por ejemplo, Cristian y María Eugenia nos consultan. Volviendo al tema de las reconversiones, ¿cómo harías con un restaurante con una gran estructura de costos, sabiendo que la reconversión sería hacia un delivery y teniendo como competidor, y teniendo que competir con estructuras de costos más pequeñas que la propia? ¿Qué ideas te gustaría compartirnos para la actividad gastronómica? Mira, yo la actividad gastronómica en este contexto me gusta ser muy directo, muy claro y muy franco. Sacando lo que es pick-up o delivery, es muy difícil que puedan generar un valor agregado superlativo, exceptuando que hagan alianzas con compañías no gastronómicas para aumentar la oferta de valor. Voy a dar un ejemplo muy concreto porque la frase oferta de valor la menciona mucha gente y no se baja concreto. Hoy día se están dando espectáculos o bien reuniones de tipo virtuales, similares a las vistas, o como se hacían almuerzos de trabajo, en la cual en el mismo momento en que empieza el meet, llega pedido ya con el pedido del almuerzo compartido para que todos almorcemos en conjunto en forma remota. Me pareció muy interesante, lo voy a hacer a dos compañías, le funcionó muy bien. Eso es lo que llamamos experiencia aumentada o valor agregado. ¿Y con qué lo haces? Aliándote con otros y dándole otras cosas además de la comida, para decirlo más simple. Si no es una guerra de costos, quien tenga menor estructura de costos va a ser quien se quede con el mercado. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Eugenia, y nos dice, hablaste de flexibilizar créditos, pero ¿cómo hacemos las empresas importadoras que tenemos un costo en dólares y un ciclo de compra de más de 90 días en este contexto? Sí, yo diría que va a ser de mucho más depende de tu forma de pago, es posible que se extienda más de 90 días. Depende de tu contribución marginal bruta. Volvemos a la recomendación. Si vos sos un importador con una contribución marginal bruta muy importante, conviene invertir parte de tu liquidez. Si tu contribución marginal es muy liviana, es decir, el 70%, el 80% de tu precio de venta es costo de la mercadería vendida, yo recomendaría retraerte a tu stock y convertirlo en líquido lo más rápido posible, más que sobreabastecerte. Si te abasteces en el mercado interno, sería otra oportunidad. Aprovecho para contestar por si alguien se abastece en el mercado interno y está líquido, es decir, cuenta hoy día con efectivo, por decirlo de una forma muy, discúlpenme, muy concisa. Es un muy buen momento de hacerse de bienes y servicios, sin duda. Excelente, Emiliano. Vamos con la pregunta de Sebastián, que nos dice, ¿qué herramientas podemos utilizar para poder distinguir entre la fuerza de ventas, los prospectos, que se generen a través de los distintos canales de comunicación, como por ejemplo redes sociales, y sea compatible con Tango Gestión? Correcto. Ahí tienes una solución que desarrolló una empresa que se llama Seicom, que es un CRM que está integrado nativamente con Tango. Y es Vistage, la empresa. Y hace Excelente, esto, muchas ¿no? gracias. Toma cada fuente y la integra dentro del CRM. Si no, pueden utilizar compañías del tipo Nubimetrics o bien pueden migrar a compañías del tipo RD o Haspot o Fidelity Tools. De nuevo, lo van a poder, igual, yo sé que después levantan el audio, Haspot, RD o Fidelity Tools, que convierte cualquier prospecto, no importa por dónde venga, lo mete adentro del proceso de ventas en forma automática. Bien, tengo varias preguntas también repetidas del rubro inmobiliario, como la de Tomás, que dice, Emiliano, ¿qué pensás que es mejor para la actividad del rubro inmobiliario en este momento? ¿Qué nos aconsejás? Concentrarse en cobrar. Tuvimos una reducción de alquiler del 40%, que todos vimos de lo que es pago de alquiler del 40%. Quizás sea buen momento para promocionar para post-crisis o para divulgar para post-crisis, pero realmente yo me concentraría en achicar la estructura de costo lo más posible y prepararme muy bien para post-crisis con la planificación comercial. Bien, avanzamos con la pregunta de Gustavo, que dice, las empresas que están en el primer caso son mayormente las que comercializan productos no esenciales, no siendo marca líder de un rubro. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar para seducir al cliente sumadas a las de crédito? Bueno, volvemos a lo que es oferta aumentada, ¿no? Digamos, ¿qué más le agrego al cliente además de mi propuesta de valor?
Las de crédito, en realidad las de crédito no es para lograr la venta, sino son herramientas de contención o de hacerse de liquidez. No se trata de, nunca Delenio vende a través del precio o del plazo. No se concentra en eso, sino en qué podemos cautivar como valor para el cliente. Entonces la pregunta es, o cómo mejoro la venta de mi cliente, o cómo aumento la liquidez de mi cliente frente a su cliente, o cómo mejoro la rotación de mi cliente frente a su cliente. Esto es lo que se llama venta aumentada o venta en segundo grado. Es decir, empiecen a pensar cómo mejoran la vida de su cliente frente a los clientes de su cliente. No sé si fue claro la respuesta. Perfecto, clarísimo. Emiliano, avanzo con otra pregunta que nos llega de Santiago, que dice, en el rubro broker de seguros personales generales, ¿qué se te ocurre para ganar nuevos negocios? Ya que al cortarse la cadena de pagos, se están dejando de pagar los ya vendidos, y en caso de la vaca lechera de seguro de vehículo, hay una idea que no tiene sentido, ya que duerme en el garage por la cuarentena. Sí, programa. Sí. Perdón, entonces la pregunta sería, ¿qué se te ocurre para ganar nuevos negocios? En lo que es la industria, a ver, seguros es un mundo aparte, ¿no? Primero, nuevos negocios e industria de seguro hoy con pago retraído lo veo muy difícil. Tenemos clientes de la industria de seguro y lo que están haciendo es contención de cartera. No es la captura de nuevos negocios. Y cross-sell, es decir, a los clientes que pagan ofrecerle otro tipo de seguros, pero no se están concentrando en new name, en nuevos negocios. No hoy. Sí venta cruzada. Mi sugerencia sería que agarres todos tus clientes, te fijes cuáles están pagando, qué seguros podría comprar, qué más le puedo ofrecer. Que seguramente se lo está comprando algún otro. Como por ejemplo seguros de caución u otro tipo de seguros que cuando requerís de liquidez, hay algunos tipos de seguros que van directo a la obtención de liquidez. Excelente, vamos con un comentario de Aníbal que después nos hace una consulta y dice, Emiliano, somos una empresa constructora y estamos en la situación 1. Fueron muy útiles tus recomendaciones para planificar la post-crisis. Nuestra contribución marginal es por lo general baja y estamos muy expuestos por la caída de volumen. Y ahora nos pregunta, ¿qué recomendación tendrías para una reconversión de nuestra actividad? No se me ocurre rápidamente. Con todo gusto, si después me cursan la pregunta a través de vistas y me dan un poquito de tiempo, lo pienso en detalle, pero realmente no se me ocurre para darte una respuesta inmediata, digamos. Perfecto. Entonces después le hacemos llegar la consulta a la persona que nos Discúlpeme, por preguntó. favor, pero prefiero Está evitar una perfecto. respuesta a asesorar mal. Muy bien. Vamos con una consulta que llega de Fernando y dice, ¿conoces algún CRM integrado a Finnegan's? No conozco la No sé si lo herramienta. pronuncié bien. Sí le puedo decir que Pabrai, Haspot y Trello hoy día tienen plataformas. Trello no es un CRM, pero se puede customizar como si lo fuera. Tienen plataformas muy desarrolladas en lo que son aplicaciones de integración. Digamos, además de las que le recomendé, las que tienen escritas ya en la presentación, se agrega Haspot. HV-SPTO, Haspot. HubSpot. Excelente, Haspot Emiliano. lo integran con lo que quieran. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, le pido a la audiencia que intenten redactarme toda la pregunta y luego a presionar Enter, porque si no, la pregunta sale dividida y tengo más de 60 preguntas, entonces no le puedo seguir la línea a lo que nos comenta y después quiere preguntar. Prefiero que escriban todo en una sola, que sea mucho más larga la pregunta, pero me resulta mucho más fácil de identificar quién la hizo. Igual después si quieren me las envían, me va a tener paciencia, pero respondo una a una, no hay problema. Perfecto, excelente. Nosotros después lo podemos publicar en Workplace en nuestra opción de mesa de ayuda, en donde las preguntas que no se pueden contestar al aire se responden después y las publicamos. Muchísimas gracias. Carlos nos pregunta, hola, ¿cuánto es el tiempo recomendable que consideras para reunirse vía Zoom en una preventa de consumo masivo rubro bebidas? Si son clientes recurrentes, hacela muy breve. No recomendaría más de 20 minutos, como máximo. Si son clientes recurrentes.
Si son clientes nuevos y está buscando apertura de mercado o venta cruzada, aumentar el portfolio, no más de 35 o 40 minutos, como máximo. Bien, y Fernando nos pregunta, ¿agregar más flexibilidad en créditos no es empeorar la liquidez? Puede ser o no, depende. La política crediticia lo que busca al fin y al cabo es hacerse del valor, del cheque, del compromiso de pago. Si ustedes hacen del valor o de la factura y tienen medios de cambiar factura o convertirla en liquidez, no, es una forma de hacerse de liquidez anticipada. ¿Toman riesgo? Por supuesto, porque ese cheque va a venir rebotado y mientras más lejos esté, más probabilidad de que venga rebotado. Pero la política de créditos no aplica a dar más plazo, sino hacerse, y es muy buena la pregunta porque yo no lo había aclarado, sino hacerse antes del valor, del cheque. Bien, vamos con la pregunta de Hugo que dice, con respecto a motivar a los vendedores en la cobranza, ¿es darle algo de lo que cobren? ¿Sería un porcentaje de esa cobranza? ¿Qué nos propones? Le puedes dar un porcentaje o le puedes dar un premio basado en su propio sueldo, en escalonado. Es decir, si cobras hasta el 70% de la cartera que tenías, te llevas un 20% más de tu sueldo, y así sucesivamente. Estoy dando una respuesta, discúlpenme, esquema de compensación es algo hiper complejo. Para que se den una idea, hay conferencias de esquemas de compensación que duran 3 o 4 horas, pero liguen o a lo que cobró o a un porcentaje de su sueldo. Es una recomendación muy simple donde no le pueden errar. Hay formas mucho más eficientes, pero estoy dando una simple en la cual tienen baja contingencia y es fácil de implementar. Bien, continuamos con una pregunta que es de Cristian. Dice, la tercerización de horas hombre genera un riesgo porque hay una relación laboral que hace solidarias a las dos empresas. ¿Estaríamos hablando de un acuerdo de cierto modo informal para realizarlo? Es exactamente lo que hablábamos antes, sí, por eso les recomendaba que trabajen en entornos de contención como puede ser Vistas, ¿no? Digamos, donde prima algún tipo de contrato no hablado en el buen sentido, o buena fe entre los miembros. Es real que si vos subcontratás horas, formal o informalmente, tenés contingencia. Es así de directo. Excelente. Sí. En entorno de seguridad, tu contingencia es mínima. Igual prefiero tener una contingencia y no fundir, a no tener una contingencia y fundirme, ¿no? Digamos, si tengo que elegir entre ambas opciones. Totalmente. Bueno, vamos con la consulta que nos llega de Hugo, que dice, ¿cómo reclamar actividad perdida de los vendedores no afectando negativamente, habiendo previamente cumplido todos los procesos indicados? La actividad perdida, me imagino, no sé si te podrá tener mucho, me imagino que tendrás mucho scroll de preguntas. Con actividad perdida se debe referir a lo no vendido. Yo diría que va a haber rubros en los cuales se puede llegar a recuperar y volcar a las metas posteriores o al periodo post-crisis, y hay empresas en las cuales lamentablemente lo no vendido no se va a recuperar. Bien, por las dudas le pedimos a Hugo que nos haga esa aclaración si es necesario, si es que no fue respondida. Todo depende del mercado total potencial que tengas. Si tenés un muy alto mercado potencial, lo vas a poder recuperar en la postcrisis. Si tenés un gran parte del mercado ya tomado, no vas a recuperar la venta perdida. Bien. Vamos con las últimas preguntas. Rodrigo nos dice, ¿en este contexto es preferible dar más descuentos de pago de contado o seguir con una política de plazo promedio? Bueno, ahí vamos a lo que hablaba de cinco reglas de formato de cobranzas o de crédito y cobranzas, ¿no? No hay una preferible a la otra, depende del tipo de industria y el tipo de cliente. Sí tengan en cuenta que mientras más cerca esté el cliente del corte de actividad, voy a dar un ejemplo que se escucha continuamente en los medios de comunicación, los cines, más rápido se va a acabar la liquidez. Por tanto, ahí mi política es totalmente agresiva. Inclusive puede ser quitas del monto a cobrar. ¿Por qué? Porque la liquidez ahí se va a agotar en forma inmediata, si es que queda algo todavía. Depende mucho de qué industria, qué políticas de cobranzas tomo, pero puede ir desde quitas del monto a pagar hasta formatos muy laxos de pago. En el medio depende de la industria. No hay yo no puedo dar un consejo general para todas las industrias, digamos, en este sentido. Sí formen por lo menos 5 políticas de crédito. Digan, estas van a ser nuestras 5 políticas de crédito. Perfecto. Vamos con la pregunta de Santiago, que nos dice, ¿es clara la tendencia del vendedor a ralentizar su ritmo tal como se explicó?
y de igual manera la necesidad en estos tiempos atípicos de mantener la motivación del equipo, que no estará teniendo sus mejores resultados. Si teniendo agenda prevista, objetivos y consignas informadas, se han realizado ejercicios tendientes a llevar premisas a la práctica, siguiendo indicadores tal como también se dijo. Se arriba a las instancias de intercambio grupal sugeridas, por ejemplo, videoconferencias, y no se advierten los avances esperados, supervisión también indicada. ¿Cómo manejar estos casos cuidando no impactar negativamente? ¿Cómo reclamar la actividad perdida cuidando el necesario balance? Claro. La única duda que me queda ahí es si tiene todo eso instaurado, lo único que le está modificando es lo que se llama tasa de conversión, es decir, cuánto de los prospectos se están convirtiendo en clientes. Se puede deber a varios motivos. Primero, al contexto en el cual nos encontramos, y segundo, si vende a industrias o pues se encuentra en un mercado en el cual puede vender, supongamos un escenario 3 o 4, se puede ver a que nuestros vendedores no están acostumbrados a la televenta o bien nuestros ciclos y procesos no se modificaron a la venta remota. Es decir, que ustedes tengan muy bien armados sus procesos para una forma de venta no implica que sean aplicables de la misma manera en venta remota. Si ya tienen todo eso convertido, yo no conozco ninguna empresa que tenga todo eso convertido a hoy, puede haberlas. Si tienen todo convertido, tienen todo bajando a venta remota, igual te está faltando tasa de conversión, soportar aire, estás haciendo todo lo que puedes hacer. Bien, nos llegó la aclaración de Hugo sobre la pregunta anterior y dice, me refería a la baja de actividad a la que, tal como comentó antes, le es fácil caer a los vendedores. Si se tienen definidos objetivos, pautas, indicadores, agendas semanales, cuestiones motivacionales y se advierte poco avance, ¿cómo reclamar sin afectar negativamente? No, va a afectar negativamente, pero ahí lamentablemente tenés que supervisar como supervisar siempre a cualquier fuerza de ventas. Y esto implica, gente, estos son los objetivos y hay que cumplirlos. Los de gestión por lo menos. Yo entiendo que en este contexto, por eso hablaba siempre de unidad cliente hoy en la presentación. Yo entiendo que un vendedor no lleva un objetivo de resultado, pero no puede no cumplir un objetivo de gestión. Cantidad de contactos, cantidad de intentos, no puede no cumplirlo. Tendrá que aumentar su grado de actividad, pero no puede no cumplir un objetivo de gestión. Sí entiendo que no cumple un objetivo de resultado en este contexto. Bien, ahora sí vamos con las últimas. Alejandro dice, excelente la presentación. ¿Cómo recomienda realizar la incorporación de nuevos productos de otras verticales para el e-commerce? Bueno, ahí lo sugerido es, tenés dos formas. O subite a alguien que haga muy bien e-commerce hoy y poner tu portfolio en manos de quien maneje e-commerce, o empezar a manejar e-commerce vos en forma directa. Para manejar e-commerce en forma directa te recomiendo que contrates a una agencia si no venís de ese mundo, porque no es algo que se implemente ni en 48 ni en 72 horas, y tomar el expertise para venta en e-commerce toma tiempo. Entonces es preferible pagar a una agencia que ya tiene todo el expertise desarrollado y está rápido online, y no que puedas empezar a hacerlo bien 6 meses después de la postcrisis. Preferible desde el punto de vista económico, ¿no? Digamos, ¿cuánto invierto, cuánto gano? Al fin y al cabo es una balanza, ¿no? Digamos, tengo mucho más para ganar que lo que tengo para invertir. Bien, y vamos con las últimas tres. Gastón nos consulta, ¿qué CRM recomendás para integrarse con Begerman? Begerman, no recuerdo las integraciones, discúlpenme de Begerman. Creo que... Begerman. Ay, si me dan un segundo. Fidelity Tools es un CRM más un motor de business de inteligencia comercial, más una herramienta de generación de campañas e integra con Begerman. Es el único que me acuerdo de memoria, discúlpenme, pero hay varios. Mi sugerencia es hacerlo al revés. Contratarte con Begerman y preguntarle qué CRMs ya tienen ellos incorporados, porque para poder estar integrados, Begerman tiene que haber dado el canal de conexión. Excelente, vamos con la anteúltima, es de Darío y dice, hola Emiliano, gracias por tu presentación muy clara. Para un programa proactivo de ventas, para anticipar las compras de repuestos para líneas de producción, debido a los problemas actuales con la logística, ¿qué approach recomendás hacia los clientes? Mira, se está dando una apertura en lo que es tiempos logísticos y tipo de productos que se pueden entregar en logística. Yo creo que va a ser una de las primeras actividades que van a salir de esta curva o de este momento.
mi sugerencia es prepararse para la post-crisis y hacer la mayor cantidad de venta anticipada sobre el stock disponible. Pero si no lo podés transportar, muy difícilmente puedas hoy obtener el flujo de fondos del prospecto, al menos que lo hagas con algún tipo de beneficio para el potencial comprador. Bien, y vamos con la última, que es de Sebastián, que dice: somos una empresa de venta de materiales de construcción, hemos realizado una tienda virtual para poder adaptarnos a los cambios, pero no estamos teniendo éxito en las conversiones. ¿Tenés alguna recomendación extra a la comunicación y publicidad? Sí, contratar una agencia que se especializa en virtualización y en ventas, de lo mismo que hablábamos antes. Ahí tenemos un claro caso que subir a Mercado Libre los productos no implica ser un reseller de Mercado Libre o poner un carrito de compras, no implica ser un experto en ventas remotas o en ventas a través de internet o de portales. Digamos, por lo menos en este periodo, lo que están pasando a virtualización de la venta, asesórense con expertos. Excelente, Emiliano. Muchísimas gracias por tu presentación y tu claridad para las respuestas. Les agradezco a todos habernos acompañado en este webinar. Me despido, les deseo un muy buen fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes 20 de abril a las 11 de la mañana con nuestro webinar de Santiago Fernández Escobar, que se titula Liderar la incertidumbre. Muchas gracias. Emiliano, te dejo para que te despidas y finalizamos el webinar. Yo simplemente agradecerle a todos y desde ya cualquier pregunta que quede cursada a través de Vistage, si no me da el tiempo para hacerlo en forma inmediata, pero le voy a dar respuesta a todos. Como siempre, entren en la lista de Speaker Vistage y fíjense cuáles dan asesoramiento sin costo y úsenlo, sobre todo en los que son de